Muy buenos días, muchas bendiciones. Vamos a nuestro estudio de la porción semanal de la Parashá. En este caso, en esta semana le acompaña su servidora y vamos a orar para introducirnos en el estudio. Vamos a hacer el agradecimiento por el estudio de la Torá. Y decimos, bendito tu Dios, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó sobre las palabras del estudio de tu Torá. Haz agradar, por favor, Dios nuestro, Dios de la palabra de tu Torá en nuestra boca y en la boca de todo tu pueblo, la casa de Israel. Que seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, todos nosotros conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torá. Por su nombre, bendito tu Dios que enseña Torá a tu pueblo Israel. Bendito tu Dios, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos escogió a nosotros entre todos los pueblos y dio a nosotros su Torá. Bendito tu Dios que da la Torá a su pueblo. Damos gracias al Señor, le pedimos que amplíe nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, que nos expanda nuestro neoma para que podamos conocer las maravillas de su Torá en este tiempo. En este tiempo nos corresponde la porción de la Parashá Tesá, significa dar una orden o una orden, como muchos lo llaman. Es una porción muy interesante que está en el libro de Vaikerá o Levítico 6 hasta el 8. Así que mientras nos vamos adentrando en este estudio, vamos a aprender esta parashá cuando cae antes de Purim. Recuérdense que tenemos un Adar 13. Cuando cae antes de Purim se le conoce como Shabbat Zahor a este Shabbat. Y cuando cae esta parashá antes de Pesach se le llama Shabbat Hagador. Entonces, esta porción contiene 3 capítulos y 96 versículos. Los versículos de esta parashá, que su valor es 96, equivalen a la geometría del mismo nombre. Tiene la misma geometría del mismo nombre. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Y vamos a buscar los valores numéricos de esta porción o de esta letra que la conforman. Déjenme ver. Uh-huh. Ok. La letra Sadi, que la forma tiene un valor de 90, y la letra Ba, que la forma tiene un valor de 6. O sea que estamos en lo correcto dentro de la geometría. Tiene un valor de 96. Así que en esta parte, los 96 versículos nos dan el mismo valor de la geometría del nombre Tesá. En esta parashá no debemos confundirnos entre las ofrendas derivadas de hornear con el pan de la presencia, que es el Helen Hapanim, y mencionado en la parashá Terumá, que se encuentra en la mesa Sulijar, en 2 servicios diferentes. O sea, son 2 servicios diferentes en esta parashá. ¿Para qué hago esta nota? Para que tengamos esto en cuenta y no nos vayamos a confundir pensando que esta ofrenda que esta ofrenda que la que habla ahora es igual que la ofrenda con el pan de la presencia. En modo de síntesis, los temas a tratar, no lo vamos a abarcar todo, pero sí ponemos un grano, una semilla. Trata del proceso de los corbanó, sacrificios y ofrendas que se realizaban en el santuario. Explica la naturaleza de cada ofrenda que se dirige a los coanín, las instrucciones del procedimiento de los sacrificios y de la congregación inaugural del templo de los coanín, el fuego en el altar, la oblación de alimento, que es la ofrenda de minja,
el altar, que es la ofrenda por pecado, y la purificación de utensilio. La ofrenda por culpabilidad, que conocida como el Asham, ofrenda de agradecimiento, que es el Kobar, un caso en el que el Kobar pueda quedar sin aceptación de comer sacrificio en estado impuro. O sea, llega un momento en que hay un Kobar, un sacrificio, una ofrenda que no es aceptada. La prohibición del sebo y la sangre, y las partes del Cobal Shelamín es paz, la consagración inaugural de los Coanín, el Mizcal y el altar. O sea, aquí al final vamos a ver cómo eran consagrados los Coanín que iban a trabajar en el templo o en el Mizcal, la inauguración del Mizcal o templo, tabernáculo, y la consagración del altar. O sea, habían cosas muy específicas aquí que eran, cada una tenía un ritual o una manera de consagrarlo diferente, por decirlo de esta manera, o se tomaban en cuenta, porque me están hablando de la consagración de inaugurar el Mizcal, pero me hablan de la consagración de inaugurar el altar. El altar está dentro del Mizcal, pero miren cómo se hace esta distinción. En esta porción se hablan de 3 fuegos. Los fuegos del altar, era una obligación poner madera cada día en el altar, aunque hubiera madera en el día anterior. O sea, no importaba que todavía quedara madera, había que poner madera día por día. Entonces, disculpen, esto es algo muy crucial. Yo lo asocié mucho con lo que son las oraciones y la tefilá, ya que cuando nosotros estamos en un campanario, si ustedes se dan cuenta, en las iglesias antiguas tienen un campanario, que para que el pueblo se dé cuenta que ya iba a empezar, hablándole un poco cristiano, las misas o el servicio, como usted lo quiera llamar, ellos tocaban ese campanario. Todavía hay pueblos que a la entrada tienen estas iglesias y se toca ese campanario. Y si lo llevamos a esa área, pero basado en nosotros, cuando nosotros hacemos la tefilá, estamos agarrando esa cuerda del campanario, la que nos dice que tenemos que calma desde aquí abajo con nuestras plegarias. ¿Para qué? Para crear un sonido arriba. Si yo no toco jalo la cadena, ¿verdad? Y la toco, yo no hago un sonido. Entonces, en este caso, yo me agarro de la cadena que es la oración para emitir un sonido que me va a traer una respuesta a la tierra. Un sonido en los cielos me va a traer una respuesta a la tierra. El Talmud y el Midrash nos enseñan o nos dicen qué tipo de leña se podía usar, menos no se podía usar la madera de la vid y el olivo. Es que este fruto, el fruto de este árbol es tan importante que no podía ser quemado. De ahí sabemos que los hijos con buenas acciones salvan a los padres del ardor celestial, ya que los frutos que salieron del tronco son buenos. En este caso, cuando nos vamos a la porción del Midrash, vamos a encontrar una explicación donde nos habla acerca de que en la paracha de Baicará el nombre de Aarón está omitido. Sabemos que hay una porción de la paracha que el nombre de Moisés fue borrado por el mandato del mismo, que él le dijo al Padre: si tú no vas a perdonar a tu pueblo, omite mi nombre en la paracha, en este libro, y no aparece. Entonces, podemos notar que en la paracha de Baicará, la que se leyó la semana pasada, el nombre de Aarón estaba omitido, no se hablaba de él. Entonces, cuando se omite este nombre, en este caso, era por un resentimiento, vamos a llamarlo de esta manera, que el Todopoderoso tenía por la construcción del becerro de oro. Sabemos que si nos vamos a la historia de Aarón, habían cosas que hacían que desagradaran a Dios. Entonces, si nos quedamos nada más con la particularidad del becerro, Moisés sabía que Dios seguía como un poquito molesto con Aarón. Entonces, ¿qué hace Moisés en este caso cuando el Creador le dice que
del árbol de la vid y de la oliva no podían tomar madera porque su fruto era muy especial, ¿entiendes? Y había que salvarlo. ¿Por qué? Porque tenían buenas acciones. Él lo relata con ese grupo de hijos o personas que tienen hijos, los cuales esos hijos hacen buenas acciones. A través de las acciones de los hijos, los padres son salvados. Entonces, dicen que aquí que Moisés intercedió por su hermano. Cuando Hachén le ordenó la misma, el precepto de preparar la madera para el altar, él tomó esa oportunidad para suplicar por Aarón. Entonces, ¿qué tipo de madera es apta para prender el fuego en el altar? Le preguntó Moisés. Todas, excepto la rama de olivo. Entonces, ninguna de estas pueden ser quemadas en el altar. Entonces, aquí no vemos una jerarquía que hay debido a la fruta que tú puedes producir. Si nos vamos a las personas literal, si nos vamos por los árboles y lo que representa un árbol cuando lo estudiamos, sabemos que esto no indica firmeza. Entonces, también vamos a poder ver que no era que todo el que quería trabajar en el altar podía hacerlo. Eran personas específicas, escogidas por Hachem para ese servicio. No eran yo quiero hacerlo, lo voy a hacer. No, eran personas específicas, escogidas para ese servicio. Y la madera o el árbol significa firmeza, pero el árbol que daba buenos frutos no lo tomaba. Entonces, él le decía que las ramas no pueden ser usadas para prender el fuego. ¿Por qué? Porque ellas suministraban el vino para las libaciones. Tampoco se podía utilizar la madera de olivo, ya que ésta producía el aceite para la menorá, ¿entiendes? El candelabro y para las ofrendas de minja. Vamos a ver más adelante acerca de las ofrendas de minja y cómo al no haber templo, esas ofrendas quedaron con las plegarias. Así que Moisés le dijo, tus palabras parecieran ser que una persona merece respeto solo si produce frutos valiosos. Honrate a la parra y al olivo, o sea, a la vid, por lo que producían. Entonces, no debería de tratar a Aarón de una manera honorable y dirigirte a él en forma directa y dejar de lado tu ira hacia él después que éste educó a sus hijos y lo mismo son valiosos. O sea, esto es algo que el Midrano está aportando acerca de cómo Moisés buscó algo para justificar a la persona. En todo lo que vamos estudiando el recorrido de la Torah, sabemos que si nos vamos a un estudio profundo, el libro de Berechí no pertenecería a la Torah y Deuteronomio es una pequeña Torah porque es el recuento de los 3 libros del medio. Entonces, en todo ese recorrido vamos a ver que Moisés siempre estaba buscando una justificación delante del Creador por las personas o por el pueblo. Lo mismo lo hizo Abraham. O sea, siempre el Padre deja como una brecha abierta. ¿Para qué? Para que alguien pueda interceder por ti o por mí para justificar nuestros errores, nuestra falta. Por eso es que nos dicen, cuando hacemos algo malo, tenemos que empezar a hacer cosas buenas. ¿Para qué? Para, aparte de que no humillamos, porque hay una ofrenda en esta porción que no se puede corregir si no hay un verdadero techubá, si no hay una verdadera humillación, si no hay una verdadera forma de yo pedirle perdón al Creador y que sea algo genuino este arrepentimiento. Entonces empiezo a hacer cosas buenas, nos dicen, ¿para qué? Para cuando llegue el día de ese juicio por esa acción mala, sea menos dolorosa porque ha adquirido ciertos méritos. Entonces, aquí vemos que Moisés aprovechó ese momento para argumentar por Aarón. Ok, él hizo el falto en el becerro de oro, si nos quedamos nada más con ese hecho. Pero te dio a sus hijos y sus hijos dan buenos frutos. Entonces, no puedes tomar el árbol y hacerlo de esta manera o tomarlo para quemar o para esto,
¿entiendes? Sí te dio buenos frutos, porque tú estás diciendo que no puedo tomar ni la rama ni el olivo. ¿Por qué? Porque me dan aceite. ¿Para qué? Para la menorá, para la libación. Yo te estoy entregando mis hijos a ti, que ellos te van a producir algo que va a ser necesario para un recipiente, que van a llenar un recipiente. Te estoy entregando a mis hijos que hacen buenas acciones, que no están dañando la creación, ¿entiendes? Aunque yo como padre fallé, mis hijos han hecho cosas buenas, mis hijos han llevado el camino del bien. Entonces, ese mérito pudo salvar a Aarón. Ese mérito pudo, vamos a decir, hacer que Hachén tuviera tal vez misericordia de esta persona. Entonces, esto es una manera a lo cual el creador le argumentó y le demostró su sentimiento con comenzar esta porción diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos. Ordena a Aarón a sus hijos. O sea, Dios o el Hachén tuvo una misericordia en ese servicio y le dijo: ordena. Ordena es algo que cuando decimos ordena a Aarón y a sus hijos, aquí hay un misterio, ya que la palabra muchas veces ordenar puede ser idolatría o es idolatría. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se trata de ordenar, esto significa como que el otro lado está a disposición de ellos. O sea, hay la oportunidad de que ese mal pensamiento, de eliminarlo y de pegarlo de la santidad. Era el momento, y si buscamos cuando Aarón hizo el primer servicio, que como fue algo tan solemne, como él tuvo esa distinción para el Creador, ¿entiendes? Entonces, cómo todas estas cosas nos van a ir arrojando luz a nuestras vidas. ¿Qué ocurre? Más adelante, el Zohar nos dice que al amanecer es cuando hay cierta influencia para la misericordia. Esto hace que en esos momentos sea más propicio para poder sobreponerse o anular dictamen de los edictos rigurosos. Y es que la importancia de honrar, de orar en las madrugadas. Y aquí vemos la importancia de orar en las madrugadas. Es decir, el sol nos está diciendo que cuando al amanecer nosotros nos levantamos, es un tiempo propicio para nosotros aclamar al Creador, para anular esos edictos rigurosos que han sido lanzados en contra de nuestras personas. ¿Entiendes? Es un momento de honra, de honrar al Creador en las madrugadas. Es un momento de anular edictos rigurosos. Y de aquí la importancia de orar a las 3 de la mañana. Dicen los sabios que no es tan importante, o es importante, sí, que tú permaneces despierto toda la noche para esperar o espera el momento que llegue para tu orar. En una de las ordenanzas que hay o de la fiesta, pero se toma más valor aquel que se acuesta con el pendiente de despertar para hacerlo. Eso tiene un esfuerzo. Cuando hacemos también la oración antes de dormir, el Kiriyat Shema, él nos indica que nosotros podemos pautar dentro de esta plegaria la hora en la cual queremos despertar. ¿Para qué? Para hacer nuestras plegarias, nuestras oraciones. También nos hablan de la importancia de orar en las madrugadas, de recitar los salmos al amanecer. Esta manera de nosotros recitar los salmos al amanecer viene que ver con la ofrenda de paz, los Hasyalamín o Shelamín, que son las ofrendas de paz, que es un tiempo para hacer las paces. Por eso se habla de que de hacer esos edictos rigurosos cuando nos levantamos en las madrugadas a orar. Ellos pueden ser revocados, pueden ser anulado. Y cuando recitamos los salmos al amanecer, estamos dando esta ofrenda de hacer paces con el Creador, de hacer la paz con el Creador. Esta parte que no ha desconectado, esta parte que no ha separado de Él, viene a traer esta unidad.
Entonces, esta ofrenda es traída voluntariamente por las personas o muchas veces por grupos de personas que se ponen de acuerdo, motivados para expresarle al Creador el amor y su gratitud por su bondad. O sea, es algo que podemos ir conectando y viendo a las personas que le interesa o quieren saber los misterios de orar en las madrugadas. Aquí hay unos de ellos. Esta es una de las respuestas. Los sacrificios sagrados, que son sinónimos de ofrenda de paz, a excepción de ciertos casos como los Kodachim Kalin, que significan las ofrendas sagradas o livianas, ya que son menos rigurosas al lugar de nosotros comerla. Sabemos que nosotros tenemos varias ofrendas, entre ellas tenemos el sacrificio del Olam diario, ¿entiendes? Tenemos la misbo o ordenanza de tomar la ceniza del altar, tenemos de que mantenga la llama constante encendida en el altar, ¿entiendes? Nos habla acerca del templo, del altar exterior. No habla de la ofrenda de la de iniciación de todo Cohen, la ofrenda diaria que tenía que dar el gran sacerdote, ¿entiendes? No habla de los shelaminas, ofrendas de agradecimiento. No habla también de prohibición de hacer un sacrificio con la intención de comerlo después de lo prescrito o fuera del lugar destinado a hacerlo. No habla que no debemos de comer ni la grasa ni el sebo de los animales. El sebo es la grasa y la sangre. No habla de los 7 días de inauguración, todo lo que ocurrió en ese tiempo. Entonces, aquí vamos a encontrarnos también con ese 7 días más el 8º día, que tiene una gran relevancia en muchas, creo que en una de las fiestas que se habla el 8º día, un día después de la fiesta, donde todo termina, y creo que es en Sukkot, y se hace este 8º día, que tiene que ver mucho con el sacerdote. Entonces, los sacrificios sagrados, que son sinónimos de ofrenda de paz, a excepción de los Kodachim Kalin, que son las ofrendas sagradas olivianas, que son menos rigurosas al lugar de comerla. O sea, hay momentos y lugares precisos para hacer las ofrendas y cocerla y comerla. Estamos hablando en un lenguaje literal. El primer servicio del templo fue la separación de la ceniza, que era quitada la ceniza del día anterior y poner la leña nueva. Del fuego del altar encontramos que se derivan 3 mismos. O sea, solamente del fuego del altar nosotros tenemos 3 ordenanzas, que son separar la ceniza, hacer al del fuego, colocando cada día leña, no extinguir el fuego del altar. Y el Zohar aquí nos dice que el aliento que sale de la persona al estudiar la Torah es comparado con el calor del fuego del altar. Este fuego arde, irradia luz constantemente, y ya que un pecado puede opacar la luz de una misma, más no puede opacar la luz de la Torah. O sea, me están diciendo, yo no cumplí esta ordenanza, yo no cumplí lo que el Creador me mandó a hacer. Por yo no cumplirlo, fallé. Entonces, por mi falla, ese fuego se va a ver opacado. No es que no está, sino opacado. Pero cuando yo estudio Torah, me está diciendo que no hay nada que pueda opacar la luz de la Torah. No hay pecado que pueda opacar la luz de la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah nos permite ver aún en la oscuridad. Es como un infrarrojo, nos permite ver aún en la oscuridad más densa. Cuando eran ungidos cualquier sacerdote para cualquier servicio en el templo, este debía de llevar una ofrenda de minja, una ofrenda de alimento. ¿Entienden? Nosotros tenemos los chajarín, los minja y los arbí. Son 3 tipos de plegarias que se hacen durante el día. ¿Por qué? Porque al no haber templo, los rabinos la sustituyeron en esto, y en una parte nos vamos a encontrar
recitándolas, las ofrendas de los corbanos, las ofrendas de los sacrificios, para ser tomada como este tipo de ofrenda que anteriormente se llevaba. Al nosotros recitarlo, es tomada como ese tipo de ofrenda que se llevaba en esa antigüedad al templo. Entonces, cuando el sumo sacerdote debía de ofrecer esta ofrenda todos los días, una mitad en la mañana y una mitad en la tarde. Ambas tenían el nivel de un olán, ofrenda de elevación. Y de esta, a diferencia de otras, que se podían comer una parte de esta, comer una parte de esta. Si nos vamos a las personas que encontramos que han estudiado el Ketore, se van a dar cuenta que se recita en la mañana y se recita en la tarde. Este es un incenso, por llamarlo así, que se preparaba, que se recitaba, que se hacía. Ahora solamente se dice la plegaria o cómo se debía de hacer, en ese tiempo lo hacía el sacerdote. Esto nos libra mucho de las energías negativas. Vamos a ver si más adelante hablamos de eso, pero lo quise mencionar. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que llevar dos ofrendas, una ofrenda dividida la mitad en la mañana y la mitad en la tarde. ¿Entiendes? Entonces, dentro del chajarín está lo que es el ketore y nuestras ofrendas. Y también están los córbanos que están divididos para hacerse en la mañana y en la tarde, comparativamente con esa ofrenda que el sacerdote tenía que llevar. El olán, como el hastán, su lugar de degollamiento era al norte, era el tipo de ofrenda que era degollada. ¿Qué ocurre aquí? El norte representa la malicia, representa todo lo que es lo material. ¿Entiendes? En estos sacrificios se venían a reparar las malicias y a eliminar esos velos oscuros que interfieren entre la persona y el creador. Así que era degollado al norte, como diciendo, todos estos sacrificios son para degollar la maldad. ¿Entiendes? Entonces, vamos a ver, ¿dónde tengo algo por aquí anotado acerca de esta ofrenda? Recordemos que al lado norte representa el lado izquierdo. También en el lado izquierdo vamos a encontrar a Gureba. Aquí estamos tratando de ver o de aprender, si nos vamos a un poquito más allá, de transmutar esa energía negativa, esa energía del lado izquierdo. ¿Para qué? Para el lado derecho, para la bondad, para el yesé, para la misericordia. Por eso al orar en las madrugadas, el Creador está más receptivo a la misericordia. Nos escucha, no es que no nos escuche todo el día, pero su misericordia es algo como que Él lo ve a flor de piel. Yo no lo sé explicar, tendría cada persona que vivirlo, ¿entiendes? Para que lo pueda entender y conocer. Entonces, cuando nosotros nos vamos a esa parte, nos vamos a encontrar también que todo lo que tocaba el caliente a la carne del hatá absorbía la partícula de la misma. De aquí vamos a ver por qué muchos cacherizan sus utensilios y cómo vemos también cómo estos tipos de utensilios eran pasados por el fuego, que es una manera de purificación. O sea, el fuego es una manera de purificación, el agua también. O sea, todo lo que tocaba el caliente a la carne del jaltán absorbía partícula de la misma, así que recibía la misma categoría de santidad de leyes correspondiente de dicha ofrenda. Los objetos de barro absorben las partículas, más no lo expelen, o sea, más no lo hacían totalmente santo, por lo cual su solución era quebrar este tipo de objetos, mientras que los utensilios de metal, al absorber en su totalidad a través del calor, ellos lo podían purificar, por eso ponían los utensilios a hervir. Yo lo comparaba mucho con la fregadora de platos que usamos muchas veces aquí para
qué? Porque ella emite un agua caliente en los trastes. Al emitir esa agua caliente y usted ponerle todo su utensilio aquí, esto queda como purificado, queda cacherizado. La ofrenda de elevación del Corbal Olán eran incinerado en su totalidad. No obstante, el cuero del animal no era quemado, sino que se le entregaba al Cohen, que llevó la expiación de forma de regalo. O sea, el sacerdote que hacía la expiación con ese animal, el cuero era su ofrenda de regalos. Entonces, aquí la ofrenda de agradecimiento, esta se lleva cuando las personas se salvó de alguna situación peligrosa. Son 4 los que llevan estas ofrendas, según nos dicen los sabios. Aquí no hablan aquellos que estuvieron presos o secuestrados, aquel que viajó por el mal, aquel que estuvo enfermo y se curó, aquel que viajó por rutas peligrosas. O sea, estas 4 situaciones en 4 personas podían llevar esa ofrenda de agradecimiento. Cada uno de los 4 tipos de ofrendas se le daban al Cohen, expresando así nuestra protección en medio de esa situación de peligro, cómo estuvo o dependía únicamente de Hachén. Solamente el Creador pudo salvarnos de esta situación. Y cuando vemos las manos del Creador obrar en nuestras vidas, en situaciones bien adversas, bien difíciles, como personas agradecidas, ellos llevaban o llevamos ofrendas de agradecimiento. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de una danza, de una adoración, de algo que tú genuinamente le quieres entregar al Creador en un valor de agradecimiento, porque solamente Él te pudo resolver esa situación, solamente Él te pudo librar de la muerte, solamente Él pudo resolver ciertas cosas que indudablemente no se podían resolver. Entonces, no se podía llevar harina con levadura, ya que la libación de situación de peligro venía por el agradecimiento, aunque los mismos peligros vienen muchas veces por la fermentación de la persona. Por eso cuando se llevaban esta ofrenda no se llevaban con levadura. Llámese levadura ¿a qué? Al orgullo, al enojo. ¿Entiendes? Y todo esto está representado por el jazmín. O sea, esto tiende a ensanchar el aire y así como se compara el jazmín, la levadura con la pereza, ya que la masa fermentada, cómo funciona la pereza. La pereza nos lleva al cansancio, dejamos de hacer las cosas que queremos de hacer, ¿entiendes? Nos descuidamos. O sea, el yesé hará es la levadura de la masa. Cuando llevamos nuestras ofrendas con orgullo, con enojo, esto es lo que estamos haciendo, fermentando la masa. Y al fermentar la masa, esta deja de funcionar, no sirve para el trabajo. Y cuando no sirve para el trabajo, entra la pereza. Muchas personas han llegado a esta porción o a este estado de esa pereza, en cual han dejado de hacer lo que hacían para el Creador. Y eso ha producido que su masa sea fermentada. Y como han sentido ese letardo y han dejado que esa pereza, han dejado entrar la levadura, han dejado entrar el yesé hará a su vida. Entonces han dejado de ser agradecidos con el Creador, han dejado que llegue la fermentación, ¿entiendes? O sea que la fermentación nada más no viene por alguna cosa, también viene por nuestra conducta. Nuestra conducta nos empuja, nuestra conducta al orgullo, nuestra conducta a la ira, al enojo. Todo esto hace que se pierda la esencia de la ofrenda que vamos llevando, que la fermentemos, que le demos algo que nos sirve al Creador. Y el Creador quiere que lo que tú le des, se lo dé con un fuego ardiente, con una alegría, con un gozo, no con una pereza, no con un cansancio, no porque es una obligación, no porque me corresponde darlo, no. ¿Entiendes? Él quiere que tú lo entregues
con tu mejor disposición. Si seguimos abundando, nos hablan de los chelamín, que no es por agradecimiento, sino porque alguna persona, sino por alguna promesa o donación voluntaria. Y su plazo para ser comido aquí es mucho más amplio. O sea, yo doy una ofrenda de chelamín, de paz, de agradecimiento, por alguna promesa que yo hice, por alguna donación voluntaria que yo hice. Si al momento del degollamiento de esto la persona está pensando comerse la carne al tercer día, esto estaba prohibido. Por causa de este pensamiento, la carne ya quedaba en algo de repulsión. Es aquí donde nosotros decimos, yo le llevé mi ofrenda al Creador, pero como que no, yo lo di como una promesa, una donación o una siembra, pero no he visto resultado. ¿Por qué? Porque tal vez en la manera que lo hiciste, las intenciones con las cuales lo hiciste no fueron las correctas. Entonces, desde ya, eso se convirtió en algo que repudió al Creador. ¿Entiendes? En algo que no le agradó. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos tipos de impureza. Una de la que viene de la persona misma y otra es la que viene del exterior. Al tocar a la persona algo impuro, ya usted se impurificó. A la cosa santificada de entrar en contacto con algo impuro, esto provoca un choque que da como resultado la pena de caré, el cortamiento. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ya no sirve. Hay que cortarlo porque ya estuvo en un lugar de impureza. Al mover las ofrendas, se mueven hacia los 4 puntos cardinales. Esto no hace alusión a la soberanía del Creador en todo lugar, la soberanía de Dios en todos los confines de la tierra. Esta paracha nos enseña que por la destrucción del templo, se instituyeron, como yo le estaba hablando, los rezos de Musas, de Shabbat y de la fiesta, la costumbre de leer los corbanot, los sacrificios en la mañana, antes y después del shaharín, que son las plegarias de la mañana, y en la tarde, antes de Minja, que es la plegaria de la tarde. Y también nos comentan acerca de dos categorías que están las profecías, o una de las dos categorías en la profecía. Hay dos categorías en la profecía, una de las profetas y otra de la revelación de la Ruach Kadosh, que viene por inspiración divina. A esto el Zohar nos dice que ambos están debajo de la categoría de aquel que está dedicado en cuerpo y alma al estudio de la Torah. Esto no requiere ofrenda ni sacrificio en el templo. Por eso usted va a encontrar cuando se hablaba acerca de los levitas, que ellos no tomaban esa ofrenda o no daban esa ofrenda y el nivel, porque estaban dedicados completamente al estudio de la Torah. ¿Entiendes? Entonces, en esto aquí vamos a hacer un paréntesis. Cuando hablamos en las profecías, en una de los profetas, muchas veces, si el profeta dejó fermentar la masa y llegó fermentado, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si el profeta se mantiene en el estudio, si el profeta se mantiene en su comunicación con el Creador, ya ahí la profecía es diferente. Por eso se está hablando de categorías de profecía o categorías de la profecía, que el Creador observa mucho. Es la vasija y su inspiración divina, su conexión con el Creador. ¿Para qué? Para el momento de darle al pueblo una palabra. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque pueden ser muy cosas. Entonces, las ofrendas obligatorias eran de traer un cordero en la mañana, se hacían un olán de la comunidad, el sacrificio por la comunidad, o sea que habían sacrificio individual y sacrificio por la comunidad. La segunda ofrenda diaria era un cordero y esta era en la tarde, ¿entiendes? Así que habían instrucciones que le fueron dadas a los coanín o sacerdotes
para que pudieran hacer esta ceremonia. ¿Entiendes? Tenían que ser rápidos, entusiastas, y se requería para la realización un perjuicio económico. O sea, debían de ser un poco firme para cumplir y necesitaban un aliento especial. Cuando nos vamos a la ceniza que se hacía, cada mañana se hacía un sorteo entre los coanim para determinar quién iba a tener que cumplir el servicio diario de retirar la ceniza del altar. Esta era la primera misbah del día, la primera ordenanza. Se realizaba inmediatamente después del anuncio que hacía el portavoz. Levántense para el servicio los coanim y preséntense de la comunidad y representantes de la comunidad. El coín que había sido sorteado debía sumergirse en la mizbe, vestirse con las prendas especiales para tal servicio y luego hacer lo que tenía que hacer sobre sus manos y sobre sus pies con una cacerola de plata y subían al altar tomando la ceniza. O sea, aquí estamos hablando de esta misbah, que tomar un puñado de ceniza del altar. Esto se realizaba, todos los coanim tenían que hacerlo según era el sorteo, que estaban a este servicio para limpiarla. O sea que era un gran trabajo. ¿Qué sucede? Que cuando el cohen llevaba las cenizas que sobraban a las afueras de Jerusalén, este vestía prenda de sacerdote menos distinguida que para las demás del servicio. Vamos a encontrar que había que mantener una llama constante en el altar. Cuando hablamos de la ropa sacerdotal, vamos a poder ver la distinción entre esta para buscarlo, y dicen que las prendas del sacerdotal, vamos a encontrar el pectoral del juicio. Su nombre por dos razones: espiaban, era para espiar por los errores de los juicios, por los errores en los juicios hechos por la corte, y en su interior había un juicio o edicto para la nación con el Urim y Tumim. Urim es de la palabra ol, que es luz, y Tumim es de la palabra tamim, integridad. O sea que había que haber luz e integridad en esto. Entonces, cuando las cuatro prendas de un cohen las cuatro prendas del cohen eran ketoné, la túnica, el alné, el fajín o el cinturón, la mibá, que era la tiara o turbante o gorro, y los minasajín, que eran los pantaloncillos. Estos tienen una distinción dentro de esta porción de la parachá, en la cual son mencionados por la cosa. Algo que distinguía al cohen gadol: en su frente portaba una diadema de 2 dedos de grosor, en la cual estaba inscrita la palabra sagrada para Dios, y era como un sinónimo del pueblo de Israel para Dios. Esto implicaba que la nación es completamente dedicada para el servicio por el mérito de los Sittim. O sea que las cuatro prendas del Creador ya la hemos hablado, y la presión por los encargados de la colecta, que en esta parte quiero hacer esto también. Cuando se iba a inaugurar el templo, los encargados de recoger la colecta presionaron a muchas personas para que donaran. Al hacerlo de manera involuntaria, ¿entiendes? Si no lo hacían por temor, fue que se pudo entonces solicitar una expiación especial para purificar el altar. Aquí vemos la distinción, porque se hablaba de el templo, el Mizcal, y el altar. Yo que me preguntaba por qué 2 inauguraciones. Aquí me lo menciona. ¿Por qué? Porque al dar las ofrendas, y muchos no la dieron de manera voluntaria, no la dieron con gozo, con alegría, entonces se le pidió una ofrenda especial para purificar el altar de dicha situación. Así que aquí aprendemos la importancia de dar las ofrendas con gozo, con alegría, ¿entiendes?
¿Por qué? Porque si no la damos con gozo, no la damos con alegría, nosotros entonces no vamos a poder recibir lo que estamos pidiendo al cumplir esa misma de dar esa terumá, que así es que se llama, para la construcción del templo, o sea, para la inauguración. Ellos dieron para la construcción, después dieron para la inauguración y después tuvieron que dar para la inauguración del altar. ¿Entiendes? Fue algo que ellos lo tuvieron que tomar mucho en cuenta. O sea, que el fuego celestial tenía que estar ahí. Y durante la época del templo o del primer templo, su forma se parecía a un león durante el segundo. Y durante el segundo a un perro. Dicen que la Shejina era descrita como un león. El fuego celestial tomó esa forma para indicar que la Shejina estaba en el primer templo. Sin embargo, después de su destrucción, la Shejina se retiró y no estuvo más presente en el segundo templo. Por esto, se fue deducido debido a la forma del fuego en el segundo templo, el cual se parecía a un perro, el animal que representa la impureza. Así que había un fuego celestial abrumador, fuerte, que salía del altar. Entonces, este fuego encendido, cuando seguimos estudiando, vamos a ver que el fuego encendido había un fuego en el altar y había un fuego dentro de la menorá. O sea, se encendía la menorá, el fuego del altar y se encendía la menorá. ¿Qué quiere decirnos esto a nosotros? Que hay un fuego dentro de nosotros que nadie lo va a poder ver y hay un fuego que sí se puede ver. Cuando llevamos la menorá y la comparamos cada uno de sus orificios con nuestros orificios, llámense nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca. Son cosas que irradian un fuego, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos y lo que hablamos. ¿Entiendes? Jeremías 23-29 nos habla de ese fuego con la palabra del Creador y la comparación que hace aquí el profeta, ¿entiendes? Con relación al fuego. Esta porción es muy buena para compararlo con esta porción de esta parashá. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos emuná, al entregar nuestras ofrendas, que la entregamos con devoción, la entregamos con fe, confiando en que es para el Creador, ¿entiendes? Él viene a morar con nosotros. Él mora dentro de nosotros. Yo hacía una pregunta ayer acerca de cuando el pueblo compareció, que se asustó, por decirlo de esta palabra, y le dijo a Moisés que él hable contigo y después hable con nosotros. Hay una parte que dice, haremos y después entenderemos. Los sabios dicen que si tú haces algo sin conocimiento, ¿verdad? Tú estás cometiendo idolatría. Pero cuando tú la haces, yo decía, entonces, ¿dónde queda el versículo? Haremos y después entenderemos, con comparación o relación a esto que me están diciendo que tiene que ver con idolatría. Aquí yo entiendo que hay una respuesta, mi fe. Cuando yo lo hago con fe, creyendo en lo que estoy haciendo, con esa confianza puesta en el Creador, aunque no entienda mucho, por mi fe, ya yo no estoy haciendo abodá, ya yo no estoy haciendo un servicio, porque la palabra boda es servicio, no estoy haciendo un servicio sin conocimiento, lo estoy haciendo con fe. Y al hacerlo con fe, eso me cambia todo el panorama. No estoy haciendo idolatría. Pero cuando estoy haciendo este servicio sin fe y sin conocimiento, ahí me entra la idolatría. Entonces, había un servicio que los sacerdotes podían entrar solamente. El sacerdote era el punto de contacto, ¿verdad?, entre el pueblo y el Creador. El tabernáculo viene a ser el medio entre la relación entre el pueblo y el Creador. O sea, yo voy
para el tabernáculo, me conecto con el sacerdote, ¿entiendes? Y así iban adquiriendo ciertos niveles. Esto es en un lenguaje sencillo, literal. Pero recuérdese que usted es el templo y que usted tiene que quitar todas esas cosas que están impidiendo que usted se acerque al Creador. Usted es el tabernáculo. Usted tiene que ver todo lo que está oprimiendo, que no deja que su luz salga y que no deja que usted conecte con el Creador. O sea, que no se trata solamente de servicio en una congregación, se trata de todo lo que nosotros hacemos cada día, ese servicio que nosotros le entregamos al Creador desde que abrimos nuestros ojos. Por eso se habla que había un servicio en la parte exterior. Por eso le hablé de un servicio que todo el mundo puede ver, pero hay uno que solamente lo puedes ver tú. O sea, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo dar grandes ofrendas, yo puedo hacer esto, pero eso nada más están mirándolo. El corazón tuyo lo conoce el Padre y Él ve tu verdadero servicio a Él. Él ve tu verdadera devoción a Él. Él ve con el interés que tú lo estás haciendo. Hay personas que hacen las cosas, hacen este servicio esperando que el Creador le dé. Y yo no diría que está mal, pero cuando ya llega un punto en tu vida de conexión con Hashem, que tú lo haces por amor, tú lo haces por entrega, tú lo haces porque simplemente Él es Dios, tú lo haces porque solamente en la manera que se te manifestó a ti conocerlo, no lo conoce nadie. Quien ha tenido un verdadero encuentro con esta luz, con yo no sé ni hoy cómo llamarlo, si Dios, esto, aquello, pero quien ha tenido un encuentro personal, eso es algo que nadie se lo puede quitar. Y cuando usted ha tenido este encuentro a esta magnitud, usted, ¿cómo le explico? No va a creer en cosas, en Paquito de Memín. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación, porque a mí se me reveló una luz, porque a mí me pasaron cosas que yo dije, esto nada más me lo pudo resolver el Dios que yo conozco. Cada quien tal vez pueda decir, usted tiene un Dios, usted conoce a Dios de una manera, yo lo conozco de otra. ¿Por qué? Porque es que de acuerdo a lo que yo estoy viviendo y mi relación con Él, Él se va a manifestar en mi vida. Y cuando Él se manifiesta en mi vida, nadie me puede quitar esa esencia, nadie me puede decir a mí que no lo vi, que no lo conocí, que no lo viví, porque son mis experiencias personales, son la manera en que la luz superior, en que la luz del Creador se manifestó en la vida mía. Entonces, hay un servicio que es para afuera, pero hay un servicio que es para adentro. Hay un servicio que es mi devoción a Él. Hay un servicio que es mi entrega a Él, que son mis plegarias, mis oraciones, mi tipo de relación que yo tenga con Él. Ese encuentro que se manifestó en mi vida hizo que toda mi vida fuera transformada, que toda mi vida fuera cambiada. Y ya lo que era en el exterior empezó a ser cambiado, empezó a ser transmutado. ¿Por qué? Porque lo que empezó a manifestarse de adentro hacia afuera, desde mi interior, transformó todo el exterior. O sea, mi manifestación de lo que yo soy muchas veces afuera puede ser transmutado, puede ser cambiado por una acción vivida en el interior, por un encuentro vivido en el secreto, por un servicio que nada más lo puedo entregar yo. Había un servicio que solamente lo podía entregar el sacerdote, no podía entrar más nadie, ¿entiendes? Así que nosotros tenemos que aprender a cuidar las áreas de nuestras vidas, tanto las del exterior como las del interior, porque están unidas en un sentido, están conectadas, están relacionadas. Por eso se dice de la abundancia de la boca habla el corazón, o del corazón habla la boca. Ahora mismo no recuerdo cómo es, pero usted tiene que saber, usted tiene que entender que todo lo que se está manifestando afuera va a afectar su interior. Y todo lo que está adentro, su interior va a manifestarse afuera, lo va a afectar. Entonces tenemos que cuidar estos dos servicios que nosotros le damos al Creador. Entonces, el fuego que está dentro de nosotros, dentro de nuestro altar, el encendido de esta menorá,
¿entiendes? Nadie lo puede ver. Nadie veía cuando el sacerdote encendía la menorá, ¿entiendes? Y ¿qué pasa? Nadie ve lo que tú miras, nadie sabe lo que tú estás escuchando, nadie sabe lo que tú estás oyendo, nadie sabe tal vez muchas veces lo que tu boca va a expresar. Y por eso se habla de poner guardianes, por eso se habla de cuidar cuando nosotros damos una respuesta con nuestros 5 sentidos, porque muchas veces estamos eh, eh, la palabra que recibo es catrando a alguien por lo que hemos visto, por lo que hemos escuchado o por lo que hemos olido. ¿Y qué hace? Que todo eso sale por la boca y se manifiesta. Entonces hay que poner guardianes en estas áreas de nuestras vidas. ¿Para qué? Para cuidar estos dos servicios, para cuidar el servicio exterior y cuidar el servicio interior. Entonces, cuando hablamos de las ofrendas de culpa, de las ofrendas de paz, hablamos de cómo es omitido todo lo que esto nos lleva. Nos hablan de las llamas que eran fuertes y no débil en el templo. Entonces, cuando hablábamos del altar exterior, en el altar vamos a encontrar la base, que es la parte más alta del altar, que medía aproximadamente 50 centímetros, ¿entiendes? A lo largo del este y oeste se encontraba una barra de hierro, ¿entiendes? Aquí vemos la importancia de los puntos cardinales. ¿Qué hay al norte? ¿Qué hay al sur? ¿Qué hay al oeste? ¿Qué hay al oeste? Estas son herramientas para todo intercesor que debe de conocer. Estas son herramientas para nosotros saber cómo mover las ofrendas en nuestro altar, lo que le vamos a entregar al Creador, ese servicio al Creador, hacerlo a Él, partícipe, entregarle a Él todo lo que somos, decirle, tú eres el dueño de todo, tú eres el dueño de la tierra y su plenitud y todo lo que en Él habita. O sea, que cuando nos disponemos a llamar al este, al norte, al sur y al oeste, tenemos que saber que estamos marcando, qué pasos estamos marcando, qué toques estamos dando ahí, cómo están nuestros toques del pandero ahí, cómo está nuestra boca de chofá para declarar en esos puntos cardinales. Vamos a encontrar los 2 hoyos de drenaje en la base, que estaban contenidas en 2 hoyos en la esquina del sureste, donde los cuales se depositaban la sangre de los sacrificios, después que la misma cumplía su función. Vamos a encontrar la línea roja de demarcación, que se pintaba en forma horizontal alrededor del centro del Mizpah, dividida en una altura en la mitad superior inferior, es decir, que la sangre de algunos sacrificios se esparcían en la mitad superior y la sangre de otros en la mitad inferior. Las cubiertas ornamentales, ¿entiendes? Vamos a encontrar el apoyo que rodea el altar, la rampa principal, la rampa secundaria y la rampa secundaria que llevaba al yosor, otra rampa que conectaba desde el lado izquierdo principal hacia el otro lado. La puerta de ventilación, una ventana de la rampa principal, 4 esquinas sobresalientes, corredor para los coanim, la pila de madera más grande, la segunda pila de madera, la tercera pila de madera, la pila central de ceniza y 2 hoyos de drenaje para la ofrenda vertida. Imagínese usted, todo esto que yo le acabo de mencionar está dentro de usted. Sería un análisis de cómo yo tengo todo esto dentro de mí y cómo yo tengo que usarlo para poder ser este templo que el Creador quiere que yo sea. Ese templo que el Creador quiere que yo entregue a Él. Ese servicio divino que yo tengo que entregarle a Él. ¿Entiendes? O sea que el sacerdote estaba obligado, vamos a decir, a ofrecer estas 2 ofrendas. ¿Entiendes? El Zohar no habla de las ofrendas quemadas. La ofrenda quemada son las ofrendas de elevación. Cuando yo entrego una ofrenda de esta magnitud, es una ofrenda para elevar mi alma. ¿Por qué? Porque yo quiero separar esa parte animal de mi vida.
Quiero separar esa parte que me está impidiendo yo acercarme al Creador. O sea que la ofrenda quemada están adherida a Malhú, o Malhú adherida a la columna del medio. Cuando hablamos de la ofrenda quemada, Malhú está adherida a la columna del medio, para que me vayan entendiendo cuando hablaba de transmutar. Esto sucede a través del secreto del hombre con el deseo de los sacerdotes. La ofrenda quemada es el santo de santos, ya que ata a los tres espíritus. A los tres espíritus juntos, el espíritu inferior, que es llamado el Espíritu Santo, el espíritu del medio y el secretamente oculto, el espíritu superior. Todo esto se adhieren a un solo. ¿Para qué? Para sacar el espíritu de contaminación. Cuando todo esto, esta ofrenda quemada, que es la ofrenda de elevación, une a estos tres espíritus, el espíritu de contaminación no tiene poder. Entonces, al no tener poder, es eliminado del lado de la santidad. Recuérdense que hubo un momento, no recuerdo en dónde fue que yo lo mencioné, pero era que explicaba, cuando se abre la abertura y va a entrar toda la luz, la oscuridad se apega a ella para entrar. ¿Qué ocurre? Que cuando entra esa pequeñita oscuridad, usted la deja crecer, va a contaminar. Por eso al principio decíamos que lo impuro, cuando tocaba, lo puro tocaba algo impuro, había que quitarlo. Y de aquí viene la cacherización, el hervir las cosas que no eran en el fuego con el barro, sino los metales, el hervirlo y todo eso. Entonces, esto mismo pasa cuando nosotros damos esa ofrenda quemada, esta ofrenda de elevación. Estamos provocando que estos tres espíritus se unan. Cuando estos tres espíritus se unen al altar tan fuerte, el fuego en el altar, todo espíritu de contaminación, ¿entiende? No tiene poder en nuestras vidas. Al nosotros vivir elevándonos al Creador, al nosotros vivir apegándonos al Creador, el espíritu de contaminación no tiene poder en nosotros. Por eso se habla de dar estas ofrendas diarias, de orar diario, de levantarnos y buscar el rostro del Creador cada día, del estudiar, de apegarnos a este nivel de espiritualidad. ¿Para qué? Para que toda contaminación sea quitada. No estoy hablando nada más, ¿cómo le explico? ¿Por qué? Porque depende de lo que usted profese, de su espiritualidad que usted profese, usted tiene que apegarse a ella. ¿Para qué? Para que ella pueda prevalecer. Si nos apegamos al mal, nos libre el Creador, entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto va a prevalecer. Si nos apegamos al bien, esto va a prevalecer. Entonces, cuando nosotros damos nuestro olán, nuestra ofrenda quemada, ¿entiendes? Y estamos provocando que estos tres espíritus, ¿verdad? El superior, el inferior, el del medio, se unan. Y cuando ellos se unen, ellos van a sacar de mí toda la contaminación que hay. El espíritu de contaminación no tiene poder. El Yeseara no tiene poder. Entonces, ¿qué ocurre? Se habla que las aves vuelen por encima de la tierra, nos dice el Zohar. Este es el secreto de la carroza, de la Mecalba. Las aves son los ángeles Mijael y Gabriel. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros seguimos buscando los tres espíritus que están conectados a la ofrenda quemada, como decíamos, tenemos que el espíritu inferior está en Malhú, el espíritu del medio está en Homa y Bina, y el espíritu superior está secretamente oculto en Bina. Recuérdense que no hablan de un nivel de Bina abajo, estamos hablando de entendimiento. Y hay personas que tenemos un entendimiento bajo, y hay personas que tenemos un entendimiento superior. O sea, todos los rostros empiezan a brillar cuando estos tres espíritus se combinan. Todo empieza a florecer en tu vida, todo empieza a cambiar, todo empieza no estoy diciendo que tú no vas a tener problemas, pero lo vas a poder resolver de una manera más diferente, con menos tensión, con menos,
tal vez ira, enojo. ¿Por qué? Porque los tres espíritus se unieron Homa y Vina, se unió el Marjú, se unieron los espíritus que están en cada una de estas sefirot y provocaron que todo nuestro rostro empiece a brillar. Y cuando el gozo, la alegría entra a la vida de una persona, todo es cambiado, todo es diferente. Por eso, al transmutar nuestras energías, al nosotros lanzarnos una palabra de compuesta, nosotros no responder con esa misma reacción, entonces nosotros empezamos a transmutar. Y al empezar a transmutar, ya la vida empieza a ser diferente, empieza a cambiar, no empieza a tener un olor diferente. ¿Y qué hace el creador? Empieza a quitar todas esas cosas que impedían que tú pudieras entrar en esa atmósfera. La ropa del sacerdote, que es un ropaje especial, estaba diseñado para la santidad. La ofrenda quemada se convertía o se convierte en un espíritu real. Todo esto se eleva ¿para qué? Para ser adornado por el santo de los santos. El espíritu de contaminación que contamina todo se vuelve y se aleja, es eliminado en todos los aspectos de la santidad, ya no entra ahí y nuestra vida tiene todo algo totalmente diferente. El secreto del hombre se eleva del aspecto del hombre a través de que del deseo y la oración. Mi deseo de yo conectar con Hashem, mi devoción, mi búsqueda, mi oración, ahí está el secreto. ¿Entiendes? El secreto, ¿por qué? Porque son necesarios hombres y ganado para el sacrificio. Yo no puedo entregarle nada más mi santidad, yo también tengo que entregarle mi contaminación al Creador. ¿Por qué? Porque ambos son necesarios y Él va a quemar todo lo que sea necesario de mí. ¿Para qué? Para que su nivel de santidad y devoción y su nivel de lo que los espíritus se combinen, alcancen esa ofrenda quemada de elevación. Entonces, el espíritu de santidad se eleva por el medio de los ángeles que mencionamos, que son Mijael y Gabriel, y esto están representados cuando llevábamos la tórtola y un pichón. Uno a la derecha, que es la ave que representa a Mijael, y otro a la izquierda, que es Gabriel, que vuela, ¿entiendes? Que son los pichones, las tórtolas y los pichones. Aquí tenemos uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Que el espíritu de santidad vuela por encima de todo esto. Todo asciende para ser adherido junto, tanto arriba como abajo. Tanto arriba como abajo. Lo que yo estoy provocando, por eso empecé hablándoles de las campanas. Cuando yo agarro ese cordón y lo toco, estoy emitiendo un sonido. Así que el pueblo que tenía idolatría. Por eso se mandaron todos estos sacrificios, porque aunque ellos dieron ofrenda para la construcción del Mizcal, no la dieron de corazón. Ellos tenían mucha idolatría. En esta porción de Tebá se habla de eso y por eso se da la orden. ¿Entiendes? El sacrificio para separar el espíritu de contaminación de la santidad, quitar todo lo que a ellos le estaba impidiendo que se acercara al creador. Ningún conocimiento pertenece al mundo infinito. Es aquí que pertenece. O sea, ordenaron a sus hijos, como nos lo dice Paquerá 6.2. La palabra ordena, como lo decíamos al principio, es idolatría, pero es la oportunidad de quemar ese mal en esta porción. Es la oportunidad de este chaval, usted quemar ese yese hará, este pensamiento. Por eso se decía que había una ofrenda que cuando usted la llevaba y decía yo la voy a comer en otro lugar o la voy a dejar para después en 2 o 3 días, ya no tenía validez. Hay ofrendas que tienen que ser entregadas y consumidas inmediatamente. Hay cosas que tú dispusiste a hacer para el creador que son un ya, right now, que no pueden esperar, porque si espera ya no tienen validez. Ya no tienen la misma fuerza. Es como decir, yo voy a dar una ofrenda, pero cuando recibí de lo que yo iba a dar la ofrenda, yo resolví todos los problemas y ya agoté. Digo, bueno, pues ahora voy a tener que esperar, la voy a dar con esta próxima entrega que me va a llegar. Pero ¿qué ocurre? Que ya no tiene validez.
Ya no tiene la fuerza por lo cual tú la ofreciste. Ya no te van a responder igual. ¿Por qué? Porque el Padre está mirando tus intenciones. Y hay ofrendas que Él dijo son ahora, no son para después. No puedes esperar 3 días. Entonces, dice que esta es la oportunidad de quemar ese mal pensamiento, eliminarlo de la santidad. Significa que el otro lado está a disposición de los hijos de Israel. Cuando nosotros damos nuestras ofrendas, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo exterior e interior, cuando hacemos este Orlando, donde los 3 espíritus se unifican, ¿qué ocurre? Que el lado del mal, ese pensamiento está a nuestra disposición y nosotros tenemos que sacarlo de aquí. Tenemos que quemarlo, incinerarlo, no dejarlo que entre a nuestras vidas. ¿Entiendes? Tenemos esa autoridad. ¿Entiendes? O sea, el lado izquierdo, el que se hará, la inmundicia, no tiene fuerza sobre nosotros. Y nosotros empezamos a dejar de tener deseos sobre eso. Lo que antes para nosotros era algo que lo deseábamos, lo añorábamos, a medida que nos fuimos conectando con el Creador, nos dimos cuenta que no tiene la misma importancia, que no vale la pena adquirirlo porque puede ser nuestra perdición. Y lo vamos dejando de lado. Así que el papel del sacerdote es rectificar todo según el secreto del hombre y la bestia. Cuando dábamos esas ofrendas de esos tipos de animales, nosotros estábamos entregando nuestra parte animal. La ofrenda quemada significa que se eleva para ser adornado en lo alto. También representa el mal pensamiento que surge de la mente del hombre, y este mal pensamiento es quemado con fuego. No se debe apagar el fuego en el altar para que su poder y fuerza no se debilite. Cuando nosotros nos alejamos del Creador, cuando nosotros dejamos que la masa sea leudada, cuando nosotros nos contaminamos teniendo relaciones con personas que no nos ayudan a mantener el fuego, sino que nos apagan el fuego y la masa se empieza a leudar, se empieza a fermentar y entra la pereza, ¿entiendes? Entonces el fuego en el altar empieza a debilitarse y esto no lo podemos permitir. Hay 5 tipos de fuego que descienden a las ofrendas cuando nosotros las hacemos. La ofrenda quemada, ¿entiendes? Con fuego, ese mal pensamiento nos da lugar a acusaciones cuando nosotros lo sabemos hacer. Así que este ha sido un buen tiempo. Ordena tu casa, ordena tu templo, ordena para que saquemos el espíritu de contaminación, para que quitemos todo eso que no nos deja avanzar. Las ofrendas quemadas son las que se elevan adornadas en lo alto. Es un mal pensamiento que surge de la mente del hombre y que ese mal pensamiento debe de ser quemado. ¿Entiendes? Debe de ser sacado de nosotros. Nunca se debe de permitir que el fuego en el altar sea apagado. ¿Entiendes? Para que su poder y su fuerza no se debilite. No se debilite. O sea que este tipo de ofrenda tiene un nivel muy elevado. Hay muchísimo, tienen diferentes nombres que usted la va a encontrar dentro de las escrituras, como la mencionamos, las ofrendas diarias, pero todas estas ofrendas están destinadas al templo con el sacerdote, a este trabajo que había que hacer. Estas ofrendas que se elevan y muchas veces hay ofrendas que se elevan y acusan al hombre, ¿entiendes? ¿Para qué? La ofrenda quemada, que es el mal pensamiento que surge en la mente de un hombre para desviarlo del camino de la verdad. Entonces es la ofrenda quemada que se eleva y acusa al hombre. Entonces esta debe de ser quemada con fuego. ¿Para qué? Para no dar lugar a las acusaciones. Debe arder el altar toda la noche. ¿Entiendes? Debe de arder el altar. Se debe de purificar al hombre de este deseo. ¿Entiendes? Ese altar se refiere al río de fuego como un lugar que quema todo aquello que no es perdurable.
¿entiendes? El otro lado son esos pasados que a través del fuego ardiente y su poder es eliminado del mundo, para que no tengamos el poder no tenga poder, debe de estar sobre el altar toda la noche. Toda la noche, mientras el fuego arda, esto es lo que va a dominar. ¿Entiendes? Debemos de elevarnos, debemos de tener el poder de dominarlo, de separarlo. El secreto del sacrificio en las ofrendas es separar esa contaminación. La palabra nos dice muchas veces, y lo escuchamos a modo parafraseando, más obediencia, menos sacrificio. La obediencia muchas veces te va a llevar a hacer lo correcto, pero cuando tú lo haces, muchas veces vas a tener que deliberar entre esa energía que te está diciendo no lo haga, no lo haga, no lo haga. ¿Entiendes? Entonces ahí tú vas a tener que hacerte el fuerte y empezar a hacer ese sacrificio de sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo fe que cuando lo hago, entonces yo tengo que poner la fe, el querer como el hacer, la certeza. Y eso conlleva un poquito de sacrificio, pero para bien de nuestras vidas, para bien. Entonces, cuando un hombre está a punto de pecar, se quema a sí mismo con la inclinación al mal. Cada vez que viene el espíritu de contaminación amoral en él, sabe que el sacrificio viene de ese lado. Entonces, debe de ofrecer en el altar este sacrificio, esta ofrenda. ¿Para qué? Para que el espíritu de contaminación no lo consuma, para que el espíritu no anule todo lo bueno que el hombre tiene. ¿Entiendes? Y para que sea que purificado por el fuego. El fuego destruye el espíritu de contaminación. El fuego destruye esa inclinación al mal. Cuando el sacerdote se centra en esto, enciende el fuego y consume todo el mal. O sea, en esta porción de esta semana, lo que nos está diciendo es, que nos quedamos con la primera parte, que son las ofrendas quemadas, ¿entiendes? Que nos va a quitar la culpa, que nos va a liberar, ¿entiendes? Que nosotros necesitamos entrar en esos misterios de ser esa madera fresca, ya el creador no quería esa madera del día siguiente. Él quiere que tú le entregues todos los días algo fresco. ¿Entiendes? Esos preceptos positivos, ¿entiendes? Que tú tienes que traer a aprender acerca de todo lo que él te está indicando, mirar cuidadosamente, encontrarte con aquellos que te pueden ayudar, no con aquellos que te pueden separar, no contaminarte para que tu masa no sea leudada. ¿Entiendes? El arbusto debe de arder. Tú eres un árbol y el árbol es firme, firme. Así que hay muchas cosas acerca de todo esto que podríamos mencionar. ¿Entiendes? Pero al final viene la corrección. Cuando nosotros separamos al Malhut de la Kelipot, lo que viene es una corrección. La culpa y el pecado lo que hace es que restringe a Malhut de volar a lo alto y de soplar. Cuando hablamos de Malhut, hablamos de reinado, hablamos de tierra. Cuando hablamos de las dos ofrendas, de la tórtola y el pichón, hablamos de dos ángeles. Y que el espíritu se tiene que elevar, que tu ofrenda quemada, que tu ofrenda de Olam puedan quitar toda la contaminación que te impiden acercarte al Creador, que puedan separar de ti todo aquello que no te deja avanzar, ¿entiendes? Que no te deja ver más allá de lo que el Creador quiere que tú veas, que tú aprendas a dar tus ofrendas para purificarte, para quitar esas quelipos de la multitud mita,
que son cuestiones malas, que pueden ser interpretadas o explicadas de alguna manera. O sea que tú puedes todavía hacer algo por tu vida. Es una corrección, es una corrección. Cuando tú entras en ese proceso de corrección, todo en ti puede cambiar, todo en ti puede ser transformado. ¿Entiendes? Cuando nosotros damos nuestras ofrendas quemadas, estamos dando la ofrenda por el pecado, por la culpa, estamos reconociendo que le hemos fallado al Creador y que queremos que Él quite esa contaminación de nuestras vidas. Tenemos un trabajo interno y externo que hacer. Tenemos una corrección externa e interna que estamos haciendo. El fuego debe de arder en el altar, no se debe apagar. Esto es como un precepto, como una vela que no puede ser apagada. Dentro de ti hay una llama que no se puede dejar apagar. Cuando un hombre comete una transgresión, apaga su propia nechamá. Una transgresión es verdaderamente oscuridad. Un precepto, dicen los sabios de la Torá, que nunca es extinguido porque ellos brillan sobre el precepto del misterio de la Torá. O sea, que cuando tú estás estudiando Torah, la Torah no oscurece, como decíamos al principio, pero cuando tú te contaminas, cuando tú dejas que la masa se fermente, la vela de tu nechamá es apagada. Así que tú no puedes dejar que en el altar se apague. Tú no puedes dejar que tu nechamá se apague. Tú no puedes dejar que tu vela se apague. Debe de arder. Debe de arder, así que todos los días deposítale leña fresca, todos los días dale algo fresco al Creador, todos los días conéctate con Él. ¿Para qué? Para que el altar se mantenga ardiendo. Todos los días levántate y recita tus plegarias, tus oraciones, conéctate con el Creador. Todos los días levanta el teléfono y háblale. Todos los días lleva una leña fresca a tu altar, lleva un conocimiento fresco a tu altar. Tú eres el altar, Él mora dentro de ti. ¿Entiendes? Así que por medio del humo y la nube de incenso, se eleva el corazón, aparece el cerebro, se agita el corazón comprensivo. El humo es la columna central. ¿Entiendes? Así que la madera son los lados del árbol sefirótico, del árbol de la vida, que serán quemados. Serán quemados, ¿para qué? Para que pueda arder tu nechamá, para que pueda arder tu vela, para que pueda arder tu altar. Así que las ofrendas diarias son constantemente dimensiones. Así que en cada Shabbat, en cada fiesta, en cada día que tú das estas ofrendas, estás entrando en nuevas dimensiones. ¿Entiendes? O sea, cada ofrenda que tú le das al Creador te va a llevar a una nueva dimensión. Y con esto me voy despidiendo. ¿Para qué? Para que tú puedas tener descanso en este Shabbat. Que tú puedas llevar el yugo del reino del cielo o el yugo del reino pagano. Tú tienes la decisión. Tú tienes que descansar de su trabajo en el Shabbat y en los días festivos. ¿Entiendes? Tienes que dejar que todo florezca. Que todo florezca. Que tú tengas que aprender a ser generoso, a observar los preceptos, a preservar tu espíritu de santidad, a darle esta ofrenda quemada para que estos espíritus se unifiquen, superior, inferior y del medio, y puedan sacar toda la contaminación
que está dentro de ti. Así que yo bendigo tu vida, declaro que todo lo que hemos estudiado sea de bendición para ti, que tu Nefe, Ruja y Nechemá se puedan unir en los días de la semana con el Shabbat para que puedan arder, que siempre haya alimento fresco, leña fresca en tu altar. ¿Entiendes? Que tú puedas recibir algo nuevo en este Shabbat, que tu carroza empiece a brillar en todo, que los ríos empiecen a fluir. ¿Entiendes? Que tú puedas entrar por senderos y secretos ocultos que te van a ser revelados únicamente a ti por causa de hacer que el altar esté siempre encendido. Así que siempre hay nuevas oportunidades. Que sea un Shabbat bendecido, un buen tiempo y que podamos volvernos a reunir para un próximo estudio de Torah. Shalom.